Vamos a leer nada más los primeros 5 versículos. Génesis capítulo 12. Sean todos bienvenidos una vez más, aquellos que están acá por primera vez. Veo acá una familia. Por acá bienvenidos, hermanos, sean bienvenidos. Están en un buen lugar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por ellos? Están en un buen lugar, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, hermanos, vamos a ponernos de pie. Después vamos a estar orando por las ofrendas. Póngase de pie, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Génesis capítulo 12 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, ya oramos, hermano. Hemos dado gracias al Señor. Yo sé que a Dios, hermano, ha bendecido su palabra, amén. Y el Espíritu Santo es el que la hace vida en nosotros. El Señor le dice a Abraham, hermano, que deje a su tierra, que deje a su parentela. Y esta es una interrupción totalmente imprevista de la palabra de Dios, y que hace que la historia del mundo completo, hermano, dé una vuelta y tenga una nueva etapa. Que la humanidad sumergida en el pecado, amado hermano, tenga una esperanza en gloria que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por la prontitud de Abraham para obedecer la palabra de Dios, amado hermano, alcanzamos cada uno de nosotros esperanza de salvación, que lo es por medio de Jesucristo, como lo hablábamos el día domingo pasado. Y el tema, hermano, que puse un poco ahí controversial: obedece aún cuando no entiendas. Y usted se puede, como alguien me dijo hace un momento, usted, ¿cómo podemos hacer algo que no entendemos? ¿Cómo podemos obedecer algo que no estamos entendiendo a 100%? Pienso que todos somos conocedores en este lugar de la palabra del Señor. Y algo que tenemos que tener muy claro y entenderlo es quién es Dios para nosotros. Y voy a comenzar haciendo esa pregunta: ¿quién es Dios para tu vida? ¿Quién es Dios para tu familia? ¿Quién es Dios para tus hijos? ¿Quién es el Dios a quien tú has venido en esta hora a buscar o presentarte o a rendirle ofrenda de alabanza? Y ese es uno de los problemas, amado hermano, por los cuales no vamos a llegar a entender las promesas de Dios para nosotros, porque nos es muy difícil entender quién es el Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es muy triste ver, hermano, en la actualidad que aún en la iglesia del Señor hay personas que no entienden en la plenitud quién es el Dios a quien ellos sirven. Es bien triste, amado hermano, ver en la iglesia que hay personas que tienen mucho tiempo de decirse ser cristianos, pero aún no conocen verdaderamente al Dios grande y poderoso. Y es bien fácil, si se pudiera decir así, hermano, entender quién es Dios, porque aún hasta el mundo entiende quién es Dios, pero no le obedece. Porque no solamente necesitas entender quién es Él, también necesitas entender, amado hermano, las promesas de Dios para tu vida, aun cuando no hay cabida, amado hermano, en nuestra mente humana. Dice la Biblia, hermano, que Jonás fue llamado por Dios y vino palabra de Dios a él y le dijo que se fuera y profetizase sobre aquella ciudad, hermanos, a Nínive, y le dijera que la ciudad iba a ser destruida. Jonás era un profeta de Dios y conocía a Dios, entendía quién era Dios, pero una cosa es entender quién es Dios y otra cosa es obedecer al mandato que Dios nos está dando. Amén. Necesitamos entender, amado hermano, aún
cuando, valga la redundancia, cuando no entendamos por completo lo que el Señor, hermano, va a hacer en nosotros. Dios no necesita mostrarnos o que visualicemos lo que Él va a hacer más adelante. Usted y yo tenemos que conformarnos que si salió de la boca de Dios, su palabra se va a cumplir, amén. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía a Dios porque era profeta. Pero hermano, no obedeció. Dice la Biblia que él, hermano, compró un pasaje y se fue para otro lugar y tomó un barco y se fue. Desobedeciendo, hermano, a la palabra de Dios. Nos es necesario nosotros como pueblo de Dios entender quién es Dios para nosotros. Y yo te hago una vez más esa pregunta: ¿quién es Dios para tu vida? Y el domingo pasado les preguntaba a cada uno: ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Conoces verdaderamente tú el camino por el cual estás caminando? Porque todo este evangelio, hermano, es por Jesús y para Él. La Biblia dice, amado hermano, que somos justificados por medio de Jesús para con el Padre. Él vino y nos redimió, amado hermano, del pecado en el cual nosotros vivíamos. Todos aquí en este lugar, en más de alguna ocasión, hemos oído hablar de Abraham o de Abraham como el padre de la fe. Qué hombre, amado hermano, digno de imitar después de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús siempre va a ser el ejemplo, amado hermano, número uno, en quien vamos a encontrar la perfección. Pero Abraham, amado hermano, es un hombre digno de imitar, porque dice la Biblia que Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, deja todo lo que has adquirido en esta ciudad, en este lugar, en esta tierra de Harán, y vete a un lugar, a un mejor lugar que yo te voy a dar. Y Abraham sí conocía a Dios, amado hermano, pero no estaba visualizando lo que Dios le estaba diciendo. Pero lo creyó, amado hermano, amén. Y es lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados, es a creer la palabra del Señor. No a creer lo que un hombre alguno me puede decir, porque como lo he dicho más de alguna ocasión, usted tiene que pesar todo lo que escucha por la palabra de Dios, amén. Usted, amado hermano, tiene que ir a las Sagradas Escrituras y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que le dé el discernimiento de lo que Dios quiere hablarle a su vida y a su corazón. Abraham, dice la Biblia, amado hermano, que se había acomodado ya ahí en la tierra de Harán. Dice la Biblia que Abraham era hijo de un hombre llamado Taré. Y dice la Biblia que este hombre, hermano, decide venirse de su tierra y decide, amado hermano, agarrar a sus hijos, agarrar a sus nueras y agarrar todo lo que tenía. Y venía con dirección, hermano, para Harán, y ahí se establecieron. Y quizás en el momento ellos no entendían, amado hermano, el porqué de la situación y pensaban que era tal vez casualidad. Como muchos de nosotros pensamos que tal vez es una casualidad por la cual nosotros llegamos al evangelio, o es una casualidad por la cual nosotros llegamos a esta ciudad. En Dios no hay casualidad, en Dios hay planes y propósitos buenos para nosotros, amén. Muchos de nosotros nunca hubiéramos conocido a Dios si no hubiéramos dado un paso, amado hermano, inconscientemente muchas veces, que no lo entendíamos. Muchos de nosotros nunca hubiéramos conocido a Dios, hermano, si no hubiéramos quizás llegado a este país. Y quizás pensamos que fue casualidad o que fue suerte del destino. Y déjame decirte algo, hermano, no fue casualidad ni fue suerte, fue el plan perfecto de Dios para tu vida, para tu familia y para tus hijos. Porque tu condición en la cual te encuentras hoy no es la misma en la cual te encontrabas años atrás, amén. Algunos de nosotros Dios nos sacó de adicciones. Algunos de nosotros Dios nos sacó, amado hermano, de muchos vicios de los cuales no podíamos ser libres. Solamente la palabra de Dios nos dio libertad, amén. Dice la Biblia en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El libro de Corintios, en la segunda carta, amado hermano, en el capítulo 5 dice que nosotros caminamos por fe, pero no por vista. Pero muchos, hermanos, ahí hay un dicho en el mundo que dice: hasta no ver, no creer. Pero en el evangelio ese es el problema, hermano, que llegar al evangelio es, usted tiene que caminar, amado hermano, aún cuando no entienda la situación. Porque ¿qué sentido va a tener, amado hermano, que usted pierda un ser querido? Pero el perder ese ser querido, Dios lo usó para que viniera a los pies de Cristo.
Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sentido va a tener, amado hermano, que usted pierda su trabajo? Pero esa pérdida de ese trabajo lo hizo venir a los pies de Jesús. Lo hizo buscar al Señor. Reconocer que sus fuerzas, reconocer que sus medios no dependen humanamente de usted, sino de aquel que los provee. Déselo fuerte si es para el Señor. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hay una orden de parte de Dios para Abraham, y me fascina estos primeros versículos del capítulo 12 de Génesis. Hay una orden de parte de Dios para Abraham, pero de lo que le sigue la orden son promesas. Porque Dios, amado hermano, nos trae su palabra y nos trae un reto, pero seguido a eso le siguen promesas grandes. Y hay una que es la primordial, la que me gusta y la que es, amado hermano, es base fundamental para salvación, que es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria al Señor. Y cuando Él dice que es toda, aun cuando sus hijos estén descarriados, ellos van a llegar a los pies de Cristo. Bendito, porque es promesa del Señor, amén. Y probablemente usted no lo entiende en este momento. Probablemente, amado hermano, su condición humana está diciendo lo contrario, porque está viendo a su hijo descarriado. Está viendo a su hermano que está en los vicios del alcohol. ¿Cuántos tenemos familiares, hermanos, que están atados, pero que están bajo promesa también? Amén. Están bajo promesa, y esa promesa los va a alcanzar si nosotros permanecemos también firmes y oramos al Señor por ellos. Y si el Hijo os libertare, dice la Biblia, ellos van a ser verdaderamente libres en el nombre poderoso de Jesús. Dios le da la orden, pero también le da las promesas a Abraham. Lo que garantiza que lo que va a garantizar, hermano, que lo que iba a garantizar que Abraham recibiera la promesa, amado hermano, no iba a ser los medios los cuales rodeaban a Abraham, sino que iba a ser la palabra que había salido de la boca de Dios. Lo que va a garantizar, hermano, que tu familia va a llegar a los pies de Cristo, hermano, no va a decir la condición en la que ellos se encuentran en estos momentos. Lo que va a garantizar que ellos van a ser libres es la palabra que ya está escrita en este bendito libro, amén. Y que tenemos que hacerla nuestra, que aunque no veamos resultados, como nos decía el pastor esta mañana en el día de intercesión, porque estamos teniendo, déjeme hacer un paréntesis, estamos teniendo, hermano, oraciones de intercesión. Y viera cómo estaba, había bastante gente. Había ángeles también, hermano. Dice la Biblia que donde dos más se reúnen en su nombre, ahí está Él, amén. Y lo invito a que apoye este tiempo de intercesión. Lo que iba a garantizar que Abraham recibiera lo prometido iba a ser la palabra de Dios. Lo que va a garantizar que tú recibas lo prometido es lo que ya Dios dijo en su palabra. Pero el problema de hoy en día de la humanidad es que pone sus miradas, hermano, en las promesas y no en el Dios que dio la promesa. Ese es un problema muy grande en la actualidad. Que el cristiano hoy en día, hermano, pone su mirada en la promesa, pero el que dio la promesa lo deja acá. Y su mirada está dirigida, hermano, a un lado donde está la promesa. Como los israelitas cuando salieron de Egipto. Su mirada la habían puesto, amado hermano, en la tierra que fluía leche y miel. Su mirada la habían puesto, amado hermano, en aquel lugar donde Dios los iba a llevar. Pero no habían puesto su mirada en el Dios, amado hermano, que les había dado la promesa. Muchas veces seguimos por conveniencia al Señor. Y muchas veces por eso es que no recibimos. Porque nos enfocamos en lo que Él nos pueda dar y no en quién es Él para nosotros. Y eso nos hace inconstantes, inestables en todo en cuanto emprendemos, aún en el servicio de Dios. Hay personas que usted las mira 3 veces al año. Y nos volvemos cristianos temporales. Y nos volvemos cristianos, amado hermano, que hoy estamos animados, pero mañana andamos cabizbajo, hermano. Y que andamos diciendo, nadie me quiere a mí, nadie me ama. Hermano, usted necesita tener un encuentro con el Señor. Hermano, si un cristiano, hermano, hoy en día está diciendo que alaba al Señor con todo su corazón, pero el día de mañana no sabe qué va a hacer porque la situación se volvió terrible, amado hermano, él necesita un encuentro con el Señor.
Porque nuestro gozo y nuestra felicidad no depende de las circunstancias que nos rodean o las circunstancias que estemos atravesando momentáneamente. Nuestra confianza depende, amado hermano, del Dios que dio la promesa. Aun cuando no la recibamos, aun cuando no la recibamos, aun cuando estemos en el lecho de muerte, y es una oración que le he hecho al Señor, aun cuando estemos en el lecho de muerte, el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a venir a decirle a usted: viste que te abandonó. Viste que te abandonó. Aún ahí, amado hermano, usted va a tener que hacer vida a su palabra y entender, amado hermano, que quizás momentáneamente usted no puede, hermano, digerir aquello que está pasando. Porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Pero ¿por qué me estoy muriendo de esta enfermedad? ¿Pero acaso Dios no es un Dios soberano que puede hacer lo que Él quiere? Y dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. El apóstol Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque si usted vive, viva para el Señor. Viva para el Señor. Y si usted muere, hermano, tiene la esperanza que del polvo de la tierra Él lo va a levantar. Amén. Él lo va a levantar de la tierra, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Amén. Dios le da la orden a Abraham. Dios le había prometido que, amado hermano, por su palabra, que le iba a bendecir. Sus palabras son verdad. Algo que caracteriza al Dios a quien tú y yo servimos, y al quien tú estás escuchando, hermano, que me estás viendo, es que Él es un Dios fiel. Y la infidelidad, amado hermano, se mira únicamente en el hombre. Rápido cambiamos de parecer. Las situaciones, las circunstancias nos hacen cambiar de parecer. Hoy estamos adorando al Señor. Cuando salimos de esa puerta comenzamos a pelear por cosas que no tienen sentido y nos roba el gozo el enemigo. Tenemos que ser cristianos constantes. La Biblia dice, el salmista decía en el capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué es lo que hace, amado hermano, que tú no obedezcas la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace que yo no obedezca a la palabra del Señor? Las circunstancias que estamos atravesando. Abraham tenía mucho, amado hermano, potencial para no obedecer aquella palabra. Porque las promesas, hermano, que el Señor le estaba dando a Abraham eran, hermano, contradictorias a lo que su mirada, a lo que él estaba visualizando. Le había dicho, una de las promesas que le había dicho, hermano, era que lo iba a hacer padre de multitudes. Le iba a engrandecer y le dijo, mira la arena del mar. Así va a ser, dice la Biblia, le dijo Dios, así va a ser tu descendencia como la arena del mar. Cuenta las estrellas del cielo, si es que puedes contarlas, le dice. Así te voy a bendecir y así te voy a multiplicar y así va a ser tu descendencia, le dice el Señor. Pero las circunstancias, hermano, humanamente hablando, que Abraham estaba atravesando era diferente. Porque dice la Biblia en el capítulo 11, en los últimos versículos, que Sarai era estéril, amén. Y todos hemos leído, Sarai era estéril. ¿Cómo es posible que alguien pudo haber entendido eso, hermano? Y aún llegó la duda en Abraham, porque dice la Biblia de que él se reía. Se rió, dice. Cuando el ángel de Jehová dice que se le aparece Dios, Jehová, a Abraham, y dice que le dice que lo iba a hacer padre. Vas a tener un hijo, no te va a heredar ese Damaseno, le dice, te va a heredar un hijo que va a salir de ti. Y Abraham se ríe, pero ya estoy viejito. Imagínense un anciano de 75, 95, 90 años, hermano, con un bebé. Qué bueno que no tengo esa edad yo todavía. Para Abraham poder recibir lo prometido por Dios, tuvo que hacer dos cosas. Número uno fue obedecer. Y es aquí donde nos metemos en problemas nosotros. Y es aquí que causamos un poco, hermano, de confusión cuando leemos este tema. Qué difícil es obedecer, ¿va? Porque Jonás no obedeció y era profeta de Dios. No era ni miembro de nosotros, un miembro de la iglesia. Era profeta, hermano, de Dios. Y no obedeció. ¿Por qué? Porque no entendía por qué yo voy a ir. Él conocía a Dios, sí lo conocía.
Lo conocía. Y porque lo conocía no quiso ir a Nínive, porque sabía que la misericordia de Dios es por siempre y para siempre. Sabía, amado hermano, y lo que yo les decía a ustedes el domingo pasado, que algo que hace que el corazón de Dios se mueva a misericordia es un corazón de un hombre que se vuelve a Él, amén. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, amén. Si hay algo que hace que derrita el corazón de Dios en amor, hermano, es ver una mujer y un hombre de Dios que se vuelve a Él de todo su corazón. No de diente a labio, sino de su corazón. Porque el hombre mira lo de afuera, pero Dios examina el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que Abraham tuvo que hacer para recibir lo prometido fue obedecer. Jonás lo sabía, pero no lo hizo. ¿Cuántos sabemos sentados en este lugar que lo sabemos, pero no lo hacemos? ¿Cuántos pueden estar escuchando este mensaje a través de esta transmisión que saben que amado hermano, la base principal para poder recibir, amado hermano, las promesas de Dios en nuestra vida comienza en la obediencia? ¿Qué fue, amado hermano, lo que Dios le dice por medio de Moisés a Faraón cuando le dice, deja ir a mi pueblo? ¿Para qué le dijo? Para que me adoren y me sirvan en el desierto, le dice. Pero lo primero que hicieron los israelitas fue hacerse un becerro de oro. Es que qué difícil es que el hombre obedezca. Es difícil. Mucho más cuando no lo entiende. Mucho más, amado hermano, cuando no logramos entender que nuestra mente no es la mente de Dios. Nosotros pensamos limitadamente, pero Dios no tiene límites. Nosotros podemos ver, amado hermano, hasta donde nuestra vista natural nos permite llegar, pero Dios es el que mira el pasado, el presente y el futuro, amén. Dios es el tiempo. Él está en el tiempo, pero también está fuera del tiempo, amén. Él es soberano. La Biblia dice que Él es alfa y Él es omega. Él es principio, pero también Él es fin. Obedecer aún cuando no entendamos, hermano. Abraham lo primero que tuvo que hacer fue obedecer. Y fue algo, amado hermano, es algo que el Señor nos ha hablado muy de continuo a través de los tiempos, como lo es obedecer. Y si queremos leer a través de la palabra, amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra de Dios nos habla acerca de obedecer. Cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le da una instrucción también y le dice: de todos los árboles vas a poder comer, Adán. De todos los árboles. Únicamente de uno no vas a poder comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas vas a morir. Pero los humanos, hermano, siempre nos digan: no haga esto, y es lo primero que vamos a hacer, como los niños. Y siempre me gusta poner el ejemplo de la plancha, que al niño le dice usted: no toque la plancha porque se va a quemar. Al ratito, pega el grito, se quemó. Así somos nosotros. El Señor nos dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, como le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y es lo que nos dice el Señor ahora a nosotros. Para que hagas prosperar tu camino y que todo te salga bien. De día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque en él hay vida, amén. En él hay vida. Jesús dijo: mis palabras son vida, y esta es la palabra de Dios, amén. Obedecer. Nuestro Señor Jesús le dijo a los judíos que no habían creído en Él, que no creían, que lo rechazaban, en el libro de San Juan capítulo 10 verso 27, del 23 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y yo les doy vida. Y yo les doy vida. El que es hijo de Dios obedece aun cuando no entienda lo que Dios va a hacer más adelante. El que es hijo de Dios permanece en su palabra, amén. En el libro de San Juan capítulo 8 versículo 31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero lo que viene después me gusta: y conoceréis la verdad. O sea que usted no va a poder ser libre si no permanece en la palabra. Permanezca en las palabras del Señor. Obedezca a la palabra del Señor. Y eso lo va a hacer libre, amén. Lo va a hacer libre de toda duda. Abraham tuvo que obedecer.
Abraham no cuestionó a Dios, sino que dice la Biblia que obedeció. Obedeció. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Para poder recibir lo que Dios ha prometido a nosotros, vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a tener que renunciar a aquello, amado hermano, que nos está haciendo obstáculos para poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué es aquello que te impide buscar a Dios? ¿Qué es aquello que te impide alcanzar las promesas del Señor? Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos con su reino aquí en la tierra. Tenemos el enorme privilegio, iglesia, de servirle a un Dios vivo. Tenemos el enorme privilegio de servirle a un Dios fiel que prometió venir por nosotros y lo va a cumplir. Él viene pronto por su iglesia. Y dice un corito: y el que no se prepare se va a ir también. No, aquí se va a quedar, hermano. Permanezcamos en su palabra. Abraham no cuestiona a Dios, sino que dice la Biblia que salió Abraham y se fue, como él le había dicho en el versículo 4, como Dios le había dicho. Como Dios le había dicho. ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estamos escuchando a Dios? ¿O solamente somos cristianos emocionalistas? Porque ¿cuántos cristianos emocionalistas hay hoy en día? ¿Va? Aquí no hay, por eso lo estoy diciendo, porque no vinieron, hermano. Aquí hay cristianos emocionalistas, hermano, que como decía mi abuela, no sé cuántos me van a entender este dicho. Tal vez mis paisanos lo van a entender. No sé si en México o en Colombia o en otros lugares lo entienden, o en Honduras. Mi abuela decía: es que ustedes solo son la llamarada de tusa. ¿Sabe qué es la tusa? En México se entiende, tusa es lo que cubre a la mazorca, al elote, al maíz. Cuando eso está seca y usted le pone fuego, tira una llama, hermano, qué hermosa, ¿va? Pero usted liesa allí, cuando liesa así, es puro humo el que está saliendo. Así decía mi abuela: ustedes son como llamara de tusa, que comienzan bien contentos y bien alegres, pero en el camino ya no llegan iguales. En el camino van poniendo defectos, van poniendo excusas, porque son simplemente excusas. Ay, hermanos, que a mí nadie me quiere. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a ser aborrecidos por causa de su nombre, amén. Ay, hermanos, si viera que cuánta situación estoy pasando. Sí, hermanos, si vamos a pasar diferentes tribulaciones y diferentes problemas, diferentes circunstancias, pero el Señor es fiel y está con nosotros. No quiere decir que porque hoy estamos atravesando tiempos difíciles, eso no quiere decir que el Señor nos abandonó. Él está con nosotros. ¿Acaso, dijo Job, hemos de bendecir el nombre, recibir lo bueno de Dios y no hemos de recibir lo malo? Aunque Dios no da nada malo, pero Job nos da a entender, amado hermano, que nos es necesario siempre adorar y reconocer que Él es soberano y que todo lo que Él hace obra para bien en la vida de nosotros, amén. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando no lo entienda. En el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Eres bendición tú, amado hermano, para tu familia? ¿Eres bendición tú para tus amigos? ¿Eres bendición para tus compañeros de trabajo? Porque la Biblia dice que seremos de bendición, porque esa promesa es para ti también y para mí, amén. Esa promesa es para todos aquellos que hemos reconocido, amado hermano, a Jesús en nuestros corazones. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, yo voy a maldecir. Lo primero que tuvo que hacer Abraham para poder alcanzar lo prometido de Dios es obedecer. Abraham no cuestiona a Dios, sino que obedece. Abraham no pone peros, sino que obedece. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Dice el capítulo 15, versículo 6. Aún Abraham, lleno de buenas obras, hermano, no fue justificado por ellas, sino por obedecer, por la fe que él tenía y obedecer al Dios grande y poderoso que le había hablado.
Abraham, amado hermano, era un buen hombre. Abraham era una buena persona. Pero, amado hermano, lo que hizo la diferencia y lo que cambió, amado hermano, todo aquello, amado hermano, que sus ojos carnales o naturales estaban visualizando alrededor. Porque lo único que veía Abraham, hermano, era un desierto. ¿Y a dónde voy a ir yo de aquí para allá? Aquí no hay nada bueno. ¿Cuántos dijimos alguna vez eso cuando nos movimos para acá? Bueno, algunos vinieron, los que venimos de nuestros países, de quizás que vivíamos en un pueblo donde estaba bien, teníamos nuestra comida allá, nuestra cultura y todo eso, y cuando venimos acá, hermano, pero ni queso hallamos, decíamos. Dios mío, aquí me voy a morir de hambre, pero miren, más gordos estamos. ¿Estás bendecido, hermano, tú aquí en este lugar? ¿Cumplió Dios la promesa que Él te dio hace mucho tiempo? ¿Verdad que lo cumplió? ¿Y por qué no hemos de obedecerle? ¿Por qué no hemos de adorarle? ¿Por qué, amado hermano, una prueba nos va, hermano, a hacer dudar del poder sobrenatural de Dios? ¿Por qué solamente cuando Dios responde nuestras oraciones, amado hermano, vamos a aferrarnos a Él? Y vamos a decir, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero en el día malo, ¿qué pasa, hermano? El salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solamente en tiempos, amado hermano, de abundancia o en tiempos de salud. Necesitamos adorar y reconocer que Dios es bueno, aún en los tiempos de escasez. Amén. ¿Te has ido tú a la cama sin comer, verdad que no? Y al contrario, no hemos dormido porque muy llenos nos hemos acostado. Ayer parado quería dormir yo. Sí. Me mandó, hermano, la pastora me mandó, pero que Dios bendiga la vida de nuestro pastor. ¿Cuántos bendicen la vida de nuestro pastor? Amén. Parado, hermano, imagínense. Si allá en nuestro país, amado hermano, como decía, no sé quién decía, de que a veces con un aguacate teníamos que compartir todos ahí. Había escasez y aquí, hermano, y carne van a dar otra vez. No, hombre, si ya me aburre el steak. Ah, no, hombre, y pescado. Y mariscos otra vez. Aleluya, me está dando hambre. Hermano, Abraham lleno de buenas obras, aún él lleno de buenas obras, no fue justificado por ella, sino por su fe, por obedecer, aun cuando no entendía. ¿Cuánto más nosotros llenos de imperfecciones? ¿Cuánto más usted y yo, amado hermano, llenos de imperfecciones? Que a veces, amado hermano, de arrastrados venimos a la iglesia. Que a veces, amado hermano, necesitamos recordar las palabras que el salmista dijo en el capítulo 103 del libro de los Salmos. Oh alma mía, alaba a tu Dios. Porque somos humanos, hermano. Y venimos muchas veces y esta nos da pesadez levantar nuestras manos. Y es ahí cuando tenemos que hacer vida a la palabra de Dios. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor. Estás cansado, pero alaba al Señor. Dice la Biblia que Él da nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Dice la Biblia que Él esfuerza al cansado y Él multiplica nuestras fuerzas. Alabado sea el nombre del Señor. Y son esas promesas, amado hermano, las que tienen que hacerse vida día a día en nuestros corazones. Que hoy no hubo quizás lo suficiente en nuestra bolsa o en nuestra cartera. Mañana va a ser un nuevo día y mañana son nuevas sus misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Él, amado hermano, no va a depender de tus medios. Él depende de sus medios. Amén. Hermano, póngase a pensar, si Dios dependiera de los medios terrenales para bendecirnos, hermano, ya todos estuviéramos sin casa y sin nada. Pero vale la sorpresa que Dios es todopoderoso. Dios es el dueño del oro y de la plata. La iglesia, amado hermano, no la sostiene una finanza. La iglesia no la sostiene un gobierno. La iglesia no la sostiene ni su ofrenda la sostiene, está sostenida por la iglesia. La iglesia la sostiene el Señor, amén. Él es Él el dueño de la iglesia. ¿Y sabe qué? Él es el dueño del oro y de la plata. Bendito. Hermano, qué emoción tener un Dios tan poderoso. Amén. ¿Cuántos dijeron, amado hermano, hoy sí, la iglesia se va a ir a pique porque la pandemia le quitó el trabajo a todos los hermanos, amado hermano, y todos se quedaron sin trabajo y hasta las casas van a perder? Más gordos estamos.
Grandes obras ha hecho el Señor en medio de los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles los ocupa el Señor para hacerle entender a la iglesia que el que está con Él es fuerte y poderoso. Amén. Los tiempos difíciles los usa el Señor para hacerle entender a usted, hermano, que su salud no está en las manos de una vacuna, ni está en las manos de un médico. Su salud está en las manos del Rey de Reyes, el que da la vida y también la quita. Amén. Gloria al Señor. Bendito. Número 2. Lo que Abraham tuvo que hacer para poder recibir fue obedecer por fe. Cuando Abraham creyó a Dios, lo hizo al 100%, por la fe, no porque él haya visualizado, como lo dije, la tierra a donde él iba, porque lo que sus ojos miraban era puro, hermano, vacas por aquí, cabras por acá y puro desierto. Eso era lo que su vista decía. Pero él no se dejó guiar por sus sentimientos y por sus emociones. Él se dejó guiar por la palabra que había salido suprema y poderosa de Dios. Y él sabía que esa era la única garantía que él necesitaba para poder tener la seguridad que iba a recibir lo prometido, aun cuando no lo estaba entendiendo en el momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos entendido el porqué de esta situación? Y al pasar del tiempo, amado hermano, como que el rompecabezas, como dijo el doctor James Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, dice él que cuando cuando pasa el tiempo, que el rompecabezas de Dios va encajando. Y usted dice, ajá, por eso es que Dios no permitió que yo me uniera a aquella bola de bolos. Por eso es que Dios no permitió por eso Dios me dio a un padre que fue bien estricto y que me tuvo quizás, amado hermano, quizás no me dejaba ni salir, porque ahora soy una persona de bien que ama a Dios. Muchas veces no entendemos. Yo recuerdo de pequeño, hermano, que mis amigos se iban y decían, vamos a tal lugar, que tal lugar es un lugar bien bonito, y yo sabía que eran lugares malos y aún así quería ir. Pero recuerdo que mi madre no me dejaba salir. Y yo en ese momento decía, wow, mi mamá no me deja salir a ningún lado con mis amigos. Y no entendía por qué mis amigos tenían una vida diferente a la mía. Porque ellos podían hacer muchas cosas que para mí, amado hermano, eran prohibidas. Pero ahora entiendo, amado hermano, que Dios le dio mucha sabiduría. Dios le da mucha sabiduría a la madre y al padre, amado hermano, para poder criar a sus hijos por el buen camino. Y que más adelante, amado hermano, ellos lo van a poder entender, que fue por su bien. Si una madre y si un padre ama de esa magnitud a sus hijos, póngase a pensar cómo nos ama Dios a nosotros. ¿Cómo te ama Dios a ti? Algunos conocen mi testimonio. Dios, a igual que Abraham, le dio una promesa a él, pero también me dio una promesa a mí, como te la ha dado a ti. Pero yo predico de lo que yo he vivido, y tú predicas de lo que tú has vivido, porque eso tiene poder, amén. Y recuerdo, hermano, de que hace muchos años, como en el 2005, recuerdo que yo estuve a punto de morir en un desierto llamado Arizona, el desierto de Arizona. Estuve a punto de morir, hermano. Y muchas veces comenzamos a culpar a Dios por decisiones erróneas que nosotros tomamos sin tomarlo en cuenta a Él. ¿Cuántos han fracasado por no tomar en cuenta a Dios? Que cada uno de nuestros planes, que cada uno de nuestras metas, amado hermano, siempre pongamos al Señor en medio. Y hermano, yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Aunque sí yo sabía que era mi propia decisión la que me había llevado a ese lugar, amado hermano. Yo estaba clamando a Dios por misericordia. Estaba agonizando, hermano, en medio de un desierto. El sol, amado hermano, usted en el desierto lo siente como que está a pocos metros de su espalda y siente que lo está matando. Y no entendía, hermano, aquí me voy a morir. Pero hay algo que alguien dijo, amado hermano, y que me gustó mucho y se lo comparto a usted. Cada uno de nosotros somos inmortales en esta tierra hasta que no hayamos cumplido el plan de Dios por el cual fuimos establecidos en este lugar. Usted y yo tenemos planes específicos y buenos de parte de Dios en esta tierra. Amén. Usted y yo tenemos la obligación de hablar que Cristo viene pronto.
Y hasta que usted no cumpla esos planes, usted va a tener que, amado hermano, que luchar con eso. Y no va a haber ninguna enfermedad que se lo lleve si usted, amado hermano, todavía no ha llegado a ese plan que Dios tiene para su vida. Recordemos que el que da la vida y que la quita es el Dios Todopoderoso a quien servimos. Él creyó por fe. Y para terminar, quiero tocar unos puntos muy importantes, como lo es, primeramente, que Abraham cree sin ver. A Dios no se le agrada, amado hermano, cuando le cuestionamos. A Dios no se le agrada, amado hermano, cuando comenzamos a poner excusas o empezamos a decir, es que hermano, fíjese que yo servía, pero que nadie me quiere, hermanos. ¿Qué interesa? El libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, amén. En Jesús, en Él ponga su mirada. El hombre tiene perfección, el hombre le va a fallar, el hombre es traicionero, pero Jesús es fiel y es verdadero, amén. En Él ponga su mirada. Hermano, mire, yo ya no voy a la iglesia porque fíjate cuánta gente mala hay. Hermano, te equivocaste entonces, leíste la Biblia mal. Porque la Biblia a mí me enseña, amado hermano, que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y también me enseña que mi mirada no tiene que estar puesta en el hombre, porque el libro de Jeremías dice que es maldito el hombre que confía en un hombre, pero bendito el hombre y el varón que puso su confianza en el Señor, amén. Porque en el día malo va a estar de pie, amén. En el día de las críticas me criticaron. Mi confianza está puesta en el Señor. Si yo no lo vengo a buscar a usted, hermano. Hermano, imagínense si así fuéramos, amado hermano, allá afuera. Le digo que fuéramos, ya anduviéramos volando, hermano. Si así fuéramos en el mundo, en nuestro trabajo, hermano. Ay, es que fíjese que mi compañero de trabajo me habló bien fuerte y ya voy a renunciar. No renuncie si usted necesita el trabajo. Contimás el Dios que nos sostiene, amado hermano, el que nos provee ese trabajo. Que no haya nada, amado hermano, que lo desenfoque, amado hermano, en aquello para lo cual Dios lo llamó. A Dios se le agrada creyéndole. Se le agrada creyendo por lo que Él ha dicho y no por lo que podamos visualizar. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 11, usted lo puede leer, es bien lindo. Dice en el capítulo 11, verso 1, que es fe pues la certeza de lo que usted espera y la convicción de lo que no ve. No lo ve. ¿Cuántos creen, amado hermano, que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creen que Él viene pronto? ¿Cuántos creen que si morimos y vamos a la tumba, de ahí Dios nos va a levantar? Y eso es la fe. Eso es la fe. Esa es la fe. La convicción de lo que se espera, porque esperamos al Rey. Y hay una alabanza que me gusta que dice, veremos al Rey. Porque le veremos, dice la Biblia, tal y cual como Él es, amén. Y esa es la esperanza. A Dios se le agrada, amado hermano, cuando le creemos por lo que Él ya ha dicho. Usted va a ser salvo por la fe que depositó en Cristo Jesús. Usted va a ser salvo porque cree que Jesucristo es el Señor y que usted vagaba, amado hermano, o vaga sin luz y sin esperanza. Y que dice la Biblia que si el Hijo me liberta, voy a ser verdaderamente libre, amén. Muchos hombres le creyeron a Dios, aun cuando no entendían. Y podemos numerarlos. Si usted puede, usted que ha leído la Biblia sabe más que yo. Pero me gusta y voy a poner un ejemplo nada más. Recuerdes, el punto número que estoy tocando es que él creyó sin ver. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Le iba a leer desde el 1, pero no, le voy a leer desde el 4. Dice que vino palabra de Dios al profeta Elías. Y dice, ve Elías, usted lo puede leer en su casa, no lo lea ahorita, tal vez ahí van a poner el que yo mencioné, el 1 Reyes 17, 4 al 5. Dice que vino palabra de Jehová al profeta Elías y le dice, ve y preséntate delante de Acab. Y dile que no va a haber lluvia si no es por mi palabra. La maldad se había multiplicado en el reinado de este rey, hermano. Y dice que Dios trajo juicio. Ellos eran adoradores de un Dios llamado Baal. Y Dios, amado hermano, les manda una sequía grande, porque ese Dios se creía, amado hermano, que era el Dios de la fertilidad y el Dios, amado hermano, que el que movía los elementos naturales, la lluvia, el sol. Eso era lo que creían ellos. Y dice que le dice Dios al profeta, ve y preséntate delante de él, de acá, y dile, no va a haber lluvia si no es por mi palabra.
Y dice que él se presenta, pero en el versículo 4, Dios le dio la orden, pero también le dan una promesa. Y porque Elías pudo haber pensado, oh, man, si no va a haber agua, también yo me voy a morir. El juicio viene para aquellos que no temen, para los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Mas los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor los va a sostener en su mano poderosa. Él los va a guardar en el día malo. Dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te van a tocar. A ti no te van a tocar. Sobre el león y el aspi pisarás, dice. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y lo que me gusta es lo que dice el Salmo 91. Pero por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, dice el Señor. Me invocarás, dice, y yo te responderé. Amén. Ese es el Dios que usted está sirviendo. Y le dice, amado hermano, le dice Dios la instrucción a Elías. Ve, Elías, delante de este rey, dile que no va a haber lluvia. No va a haber lluvia. Y dice, y ahora le dice, beberás, tú te irás para el arroyo de Quiret, le dice. Y en el versículo 4 dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí. ¿Usted creyera, hermano? ¿Qué creyera usted, hermano? O yo, pues. Está difícil, ¿va? Está difícil. Deja tu trabajo, yo te voy a dar de comer, voy a mandar un pájaro ahí. Qué difícil, ¿va? Qué difícil creer, porque no tenía, hermano, como el tema, no tenía mucho sentido, ¿verdad? De que no va a haber lluvia y un pájaro me va a dar de comer. Él conocía a Dios, el profeta, como Jonás lo conocía, pero Jonás no obedeció. Lo que hizo la diferencia en Elías es que él sí obedeció, amén. Pero no estaba viendo el pájaro. No creo que Elías más de alguna vez haya visto de que un pájaro y le llevaba carne. Pasa al próximo versículo, por favor. Creo que dice, y él se fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Usted tiene que hacer conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, no conforme a lo que piensa usted que puede ser, o conforme a lo que otras doctrinas que el enemigo ha sacado piensan que puede ser. No, yo voy conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que el Espíritu Santo me hace sentir y me hace creer, porque es el Espíritu Santo el que hace vida la palabra en nosotros, amén. Dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 16 que Él nos va a guiar a toda verdad, ¿verdad, hermano? Y dice que Él se fue conforme a la palabra de Jehová y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y pasamos al siguiente verso y dice, y los cuervos le traían pan y carne. No, hombre, comía mejor que nosotros. Le traía pan y carne. Hay un milagrote, hermano, ahí. Imagínense que un cuervo agarrar un pedazo de carne de la más blandita, del top sirloin, ¿cómo que se llama? Imagínense un cuervo, hermano. Dele a su perro, los que tienen perros, dele a su perro un sirloin que se lo lleve y dígale, llévaselo a fulano. Vámonos, dijo aquel. ¿Usted cree que hermano, qué milagro? Y eso solamente lo hace el Dios, amado hermano. Como dice una alabanza, de lo imposible a quien nosotros servimos. Él es el Dios, amado hermano, que hace cosas que no van a hallar cabida en la mente humana. ¿Cómo este cuervo agarra un pedazo de carne y hubiera dicho, no, hombre, mejor me lo como? Él se va a morir de todas maneras, no hay agua. Imagínense, le voy a llevar un steak y va a estar vivo quizás 2 días, 3 días. Pero dije, va a morir, mejor me lo como yo, va a decir el papá. Porque yo por lo menos puedo emigrar para otro lugar. Amado hermano, Dios, siendo un Dios grande y soberano, amado hermano, vino y habla con el cuervo. Y el cuervo le entiende porque Dios le dio la capacidad para que le entendiera, hermano. Nosotros no podemos entender eso, pero el Dios es grande y poderoso. Dice la Biblia que todo lo creado fue creado por su boca, amén. Dice, amado hermano, que Él es la imagen, en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. Él creó las cosas visibles e invisibles, dice. Él es el creador de todo, amado hermano. Y lo más bonito, que lo que no está creado, Él lo crea y le da vida, amén. Y le dice, le llevó pan por la mañana, traía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y no se quejó como nosotros, que solo carne otra vez. ¿Por qué no me mandan aunque sea un pollo ahí de vez en cuando?
Elías obedece y dijo, bueno, me voy a ir. Algo Dios va a hacer por mí. ¿Qué es lo que nos impide que nosotros obedezcamos? El volver al mundo no nos va a traer nada bien. Aún si hemos de morirnos, hermano, por una situación que estamos atravesando, decidamos morir en Cristo. Muchas veces lo primero que hacemos es agarrar camino, hermano, y ver a quién nos puede ayudar allá en el mundo. Y el mundo lo que va a hacer es que nos va a terminar. No hay persona que haya dejado a Dios que le esté yendo bien. No hay persona, amado hermano, que diga, aquí me va bien, hermano. Estás bien momentáneamente, pero viene el día malo, dice el Señor en su palabra. Viene el día malo, el día en el que vas a desear escuchar palabra. Viene el día que van a tener hambre y sed, dice, no hambre de comida ni sed de tomar agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Ese día se acerca, iglesia. Ese es el Dios a quien servimos. Y ese es uno de los ejemplos que yo quería poner nada más. Dios no necesita enseñarnos o que nosotros visualicemos con nuestros ojos naturales lo que Él va a hacer en nosotros. Porque su palabra es garantía de que Él lo va a hacer. ¿Cómo Él lo va a hacer? No es nuestro problema. Eso Él ya lo sabe cómo lo va a hacer. Dios nos pone el reto, hermano, pero Dios ya tiene la solución adelante, amén. No, nosotros, hermanos, pensamos limitadamente. Ay, hermano, pero mire, si me quitan el trabajo por causa de que le sirvo al Señor y porque no quiero hacer mucho overtime, entonces, ¿cómo voy a...? Ya Dios tiene, hermano, planeado. Entonces no te estoy diciendo que dejes tu trabajo. Yo no te voy a mantener. No voy a dejar su trabajo, hermano. El hermano ya predicó que dejar el trabajo. No, hermano. Con esto lo que te estoy diciendo es que Dios honra a aquellos que le honran, a aquellos que le obedecen. Amén. Él no necesita enseñarnos y nosotros decimos, Señor, muéstrame. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo te sirva. Y no ese es el mandamiento número 1. A Jehová tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, pues. Ah, no, hermano, eso fue para los israelitas, no, eso es para nosotros. Eso es para nosotros también. A Jehová tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y esto, amado hermano, incluye a los ancianos, a mujeres, a hombres y a jóvenes y a niños. Los niños son tremendo ejemplo de servicio para nosotros en este lugar. A Dios se le cree no porque lo que visualizamos, sino por lo que Él ya dijo. Abraham pudo haber tenido muchas razones para no obedecer. Mira, Señor, fíjate que aquí estoy bien. Mi papá me sacó de allá de Ur de los Caldeos y nos establecimos aquí en Harán ya y ya hemos adquirido mucho ganado. Tenemos mucho, porque Abraham dice la Biblia que era rico, amén. Tenía muchas posesiones, pero Dios lo engrandeció aún más. Si tú crees que lo que tienes es bueno, amado hermano, no es nada comparado a lo que Dios tiene para tu vida. Y no te estoy hablando en términos materiales, porque esas son añadiduras, amén. Te estoy hablando en términos espirituales. Si tú piensas que estás bien y que tienes paz, dice la Biblia que la paz que Él nos da, el mundo no la puede ofrecer, amén. Porque la paz que el mundo ofrece es momentánea. ¿Cuál es la paz que el mundo te ofrece? Si somos sinceros. Hoy me pagaron, saqué un buen chequecito, pago mis biles y todavía me queda para sacar a mi familia. Pero esa no es paz, hermano. La paz que el Señor nos da, inclusive cuando aún no hay dinero en la cuenta bancaria, tenemos paz y alegría y gozo. Amén. Y yo lo predico porque lo he vivido. Y yo sé que muchos lo han vivido acá y pueden testificar que hay un Dios que provee en los tiempos difíciles. Amén. Abraham pudo haber tenido muchas razones. No, Señor, yo no voy a dejar a mi familia, aquí estoy bien cómodo. Y se hubiera acomodado allá. Como muchos se han acomodado, ya no quieren. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Pocas personas que quieren atender el llamado de Dios. Prometió bendecir Dios a Abraham grandemente. Prometió bendecirlo, prometió cuidarlo, prometió multiplicarlo y Él lo hizo, amén. Las circunstancias de Abraham, amado hermano, podían decirle a él, no tomes esa decisión, Abraham. Dios le está diciendo a Abraham que le iba a ser padre de multitudes, iba a ser su descendencia como las estrellas del firmamento, pero Sarai era estéril.
Saraí era estéril, Saraí no podía dar hijos, no podía dar hijos. ¿Y cómo iba a ser posible eso? Pero hay un Dios, amado hermano, que de lo estéril lo convierte en algo productivo, en algo, amado hermano, que da y que amado hermano, y que produce, amén. Saraí era estéril. ¿Cómo era posible, Señor, que yo pueda ser padre de multitudes? Y estamos terminando. Su mujer era estéril. Tenía que dejar su tierra y su familia y su comodidad. Para seguir al Señor vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y Jesús fue, amado hermano, aún más fuerte. Él dijo: el que no renunciare a padre, a madre, a esposa, a esposo, a hijos, a hijas, por mí no es digno de mí. No es digno de mí. Y esa palabra, amado hermano, a todos los líderes nos debía de confrontar. Y si no le hace ni cosquillas, amado hermano, en su corazón, tenemos que arrepentirnos y bautizar. Había un bauticerio por ahí, y bautizarnos nuevamente. Porque, hermano, que como lo dije, el Santiago lo dice, amado hermano, en el capítulo 1, versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos, hermano. Comienzan algo y lo dejan a media. Comenzamos diciendo: sí, Señor, y comenzamos como Pedro: te voy a seguir donde quiera, yo no te voy a negar, Señor. Y para las primeras, hermano, somos los primeros que salimos corriendo. Para seguir al Señor vamos a tener que renunciar. Abraham tenía que renunciar a su tierra, a ese lugar donde él se encontraba de comodidad. Tenía que renunciar, alabado sea el nombre del Señor, hermano, a todo lo que él ya había adquirido, a la herencia que probablemente su padre Taré le había dejado. Tenía que renunciar a eso por obedecer al Señor. Y es ahí, amado hermano, donde es feo y donde nos confronta el Señor. En cierta ocasión había un joven rico, dice la Biblia, que, amado hermano, que le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte a ti? Y el Señor le dice: los mandamientos conoces y sabes, le dice. Y le dice: todos estos los he guardado desde mi juventud. Bueno, le dice el Señor, y como el Señor conoce el corazón de nosotros, amén. Y el Señor ya sabía por dónde iba a llegar. Pues vende todo lo que tienes, le dice. Como la samaritana, amén. A la samaritana él le dice. Le dice la mujer: sí, mi marido, le dice. No, tú no tienes un solo marido, le dice: 5 tienes, y con el que estás ahorita no es tuyo también. Esta sí era una mujer, amado hermano, cosa seria. Porque Él conoce el corazón. Él conoce tu corazón. Su mujer Saraí era estéril. Lo que Dios prometió a Abraham no iba de acuerdo con sus condiciones, ya que Él prometió hacer de él una nación grande. Sin embargo, su condición decía lo contrario. Él prometió un hijo, amado hermano, que iba a ser, amado hermano, que iba a ser a él también, amado hermano, parte de la promesa. Y él lo cumplió. Dice la Biblia, amado hermano, que Abraham engendró a Isaac y Isaac engendró a Jacob. Amén. Vamos bien. Porque de él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de Jacob salieron las tribus de Israel. Amén. Y de las tribus de Israel salió el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de él, amado hermano, y por él estamos nosotros en este lugar. Por él estamos nosotros, por la obediencia de un solo hombre, amado hermano. Todo un mundo, toda una nación, toda, amado hermano, la humanidad alcanzó esperanza en Cristo Jesús. Él lo dice en el capítulo 3 de San Juan, verso 16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, por la obediencia de un hombre, hermano. Abraham no entendía probablemente en ese momento lo que Dios iba a hacer, amado hermano. Y dice la Biblia que hasta se rió Abraham. Y dice que cuando los judíos y los fariseos confrontan a nuestro Señor Jesús en el capítulo 8, amado hermano, cuando el subtema dice la preexistencia de Cristo, cuando ellos lo confrontan y dicen: amado hermano, ¿acaso eres tú mayor que Abraham, nuestro padre? Porque él murió también, le dice. Y Jesús, ¿qué fue la respuesta que le da? Antes de Abraham, le dije, soy yo, le dice. Queriéndole decir, amado hermano, que Él es el primero y el último, y Él es antes de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Él tenemos promesa de vida eterna. Nos es necesario obedecer, aun cuando no entendamos, amado hermano, lo que verdaderamente Dios va a hacer más adelante. Lo que sí necesitamos entender: ¿quién es el Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para tu vida? Póngase de pie. ¿Quién es Dios para su vida? Invito al hermano del piano, por favor, solamente el piano. ¿Quién es Dios para tu vida?
¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? Cuando nuestra confianza, hermano, la ponemos en aquel que hizo la promesa y nuestros ojos se mantienen fijos en Él, nuestro galardón va a ser grande. Porque todo lo que, hermano, lo que nos motiva a servir, lo que nos motiva a ser fieles al Señor y a permanecer en su palabra, es el destino final de nosotros, amén. Y yo le decía el domingo pasado, cuando Jesús dijo en el libro de Lucas o Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le dice el destino, amado hermano, de ese camino. Y ese camino, le dice, déjame parafrasearlo, te lleva al Padre. Solo hay un camino al cual nos lleva al Padre. Su nombre es Jesús. ¿Y cómo llegamos ahí? A través de la obediencia. Obedezcamos su palabra. Dios no se complace, hermano, en servicio si no hay obediencia primeramente. Porque hay gente que es buena para servir, pero no obedece. En primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 en adelante, Dios exhorta y le manda palabra al rey Saúl por medio del profeta y le dice: ¿qué hiciste, Saúl? La orden que Dios te había dado era que destruyeras todo Amalek. Te dijo que no te apiades ni de niños, ni de mujeres, ni de hombres, ni de bestias. Mata todo, destruye todo. Porque Dios tenía, amado hermano, eso contra los amalecitas, porque habérsele interpuesto a Israel en el camino. Cuando usted lee la palabra del Señor, se da cuenta en el libro de Deuteronomios, en el libro de Éxodo. Vete y destruye todo. Pero dice, amado hermano, de que Saúl deja lo mejor del ganado y lo trajo para sacrificarlo a Dios. Como que Dios necesitará algo, hermano. Como lo acabo de decir, Dios va a probar tu obediencia. Si hay alguien que fue bien probado, fue Abraham. Después Dios le da un hijo a Abraham, su nombre iba a ser Isaac, y de ahí le dice Dios que lo sacrifique. ¿Tiene sentido eso para usted? Yo he oído testimonios de personas estériles, mujeres estériles. Oí un testimonio bien fuerte de una mujer que era estéril y le oraba a Dios como Ana. Le oraba al Señor: dame un hijo, Señor, lo voy a dedicar al ministerio, lo voy a dedicar para ti. Y dice que quedó embarazada. Pero el niño salió, amado hermano, enfermo. Salió con discapacidad. ¿Qué podemos decir ahí? Hay cosas que Dios hace que humanamente no tienen sentido. Pero ese niño, amado hermano, fue el que trajo la bendición a aquella casa. Ese niño, amado hermano, mantuvo esa familia a los pies del maestro. Y yo prefiero, amado hermano, 1000 veces estar a los pies de Cristo que estar en cualquier otra posición. Porque Cristo, amado hermano, es todo para la vida del hombre. ¿Qué has hecho?, le dijo el profeta a Saúl. ¿Qué es ese bramido de vacas que escucho ahí? Y le dijo Saúl: de Amalek lo traje. Y le dice el profeta: pero que no te dijo Dios que destruyeras todo, Saúl. Y es ahí en el versículo que le dice, en 15:22 creo que le dice: se complace en Jehová. Ponelo por favor, Harold, el capítulo 15 de Primera de Samuel, y con esto terminamos. En el versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y le dice el Señor a Saúl: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y Dios nos hace esa pregunta a nosotros: ¿se complace el Señor tanto en tu servicio? ¿Se complace tanto el Señor en tus sacrificios, en que vienes y que venimos hasta con corbata, en que venimos y que nos esforzamos para aprender? ¿Se complace más Dios en eso, a que le obedezcas a la palabra de Dios?
Porque nos podemos esconder detrás de un privilegio, amén. Nos podemos esconder fácilmente, hermano, detrás de una corbata. Nos escondemos detrás de un servicio, pero no nos escondemos del ojo de Dios. ¿A dónde me iré de tu presencia?, dice la palabra de Dios. ¿A dónde? Se complace tanto en Jehová en que tú le sirvas, como en que le obedezcas a la palabra de Dios. Y me gusta lo que dice después: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría y la obstinación. Mire cómo pone la palabra de Dios el no obedecer juntamente con la idolatría y con la hechicería. Los pone al mismo nivel. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Y dice en el versículo 13, te voy a leer el 13 del libro de Hebreos, capítulo 11: conforme a la fe murieron todos estos sin... Esta es noticia mala, hermano. Mala para aquellos que no entienden que las promesas de Dios no se han de digerir humanamente, se han de creer por la fe en Cristo Jesús. Conforme a la fe murieron todos, el capítulo 11, verso 13 de Hebreos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el verso 39 y 40 dice: y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Que es la vida eterna en Cristo Jesús. La importancia de no poner la mirada en las promesas, sino en el quien lo prometió, amén. Porque muchas de esas promesas no las vamos a alcanzar, pero tenemos un legado que son nuestros hijos, que si nosotros no las alcanzamos, ellos las van a ver. Abraham recibió la promesa que iba a ser padre de multitudes, pero no lo vio. Vio parvo. Pero por medio de Abraham, dice la Biblia, que iba a bendecir todas las familias de la tierra, por la obediencia de un hombre. Porque un hombre obedeció, y de ese hombre, amado hermano, vinieron los demás. Y de ahí, amado hermano, vino el Salvador. En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, usted lo lee. De ahí vino el Salvador del mundo. Dale una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios que estás en gloria, cierre sus ojos. Si hay alguien en este lugar que quiere reconciliarse, cierre sus ojos. Si hay alguien que se le hace muy difícil poder entender el porqué de su situación, déjeme recordarle que Dios es bueno. Déjeme recordarle que el hecho de que usted no esté recibiendo lo que está pidiendo, Dios va a dejar de ser Dios. Él sigue siendo Dios y sigue en su trono. Él sigue siendo bueno. Sus planes siguen siendo buenos para su vida. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque lo que ahora no entendemos, oh Dios, lo obedecemos. Porque lo que ahora no alcanzamos a digerir en nuestra mente limitada, oh Dios, nos mantenemos firmes creyendo, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, como viendo al invisible, que nuestros hijos no quieren saber nada de ti. Yo creo que tú los vas a traer a tus pies, Señor, porque tu palabra dice que tú los traerás a tus pies, y fiel es el que lo prometió, y fiel es el que lo va a cumplir. Señor, no entiendo, Padre, el porqué de la situación que estoy atravesando en mi salud, o el porqué de la situación en la salud de mi familiar, pero de algo sí estoy seguro, Señor, que tú tienes todo en tus manos y bajo control.
Y lo que sea el desenlace que se vaya a dar, Señor, dame la fuerza, Dios, a través de tu Espíritu Santo, para poder aguantar y para poder resistir cualquier desenlace, Señor. Cuando conocemos en la intimidad a Dios, entenderemos bien las promesas de Dios para nuestra vida. Pero lo que el Señor Jesús te dice, iglesia, en esta tarde: permanece en su palabra, permanece en sus promesas. No mires la promesa ambiciosamente, mira a aquel que la dio, porque puede hacer que no alcances a recibir esa promesa, como muchos, dice el libro de Hebreos, que no lo alcanzaron a recibir, pero creyeron que era fiel el que lo había prometido. Permanecer en tu palabra. Quiero que cantes conmigo, y con esto vamos a terminar y vamos a orar para darle gracias al Señor. Pero quiero que levantes tus manos al cielo, hermano. Recuerda, acabamos de hablar de la obediencia. Levanta tus manos al cielo. No lo estás levantando a ningún hombre, no lo estás levantando a mi persona. Estás delante del Señor. Estás delante del Señor. Esta alabanza que cantaban los hermanos al final es una alabanza, hermano, que toca mucho el corazón de las personas y hace un compromiso delante de Dios a permanecer en su palabra. Cantamos todos juntos. Oh sí, Señor. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dígalo usted, congregación. Y aquí permaneceré, aunque no entienda, Señor, postrado a tus pies. Gracias, Jesús. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Ahora que usted ha cantado esto, cierra sus ojos y siga en esa actitud de adoración. Yo voy a hacer una oración. Haga un compromiso delante de Dios. La Biblia nos enseña de un Dios de pactos, de un Dios misericordioso. Dice la palabra del Señor, hermano, que un corazón que se vuelve a Él nunca lo desprecia. Amén. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa lo que hace 1 hora o 2 horas usted cometió, hoy está delante del trono de la gracia y delante de un Dios misericordioso, que si perdonó una gran nación que era sanguinaria como lo era Nínive, ¿cuánto más no lo va a perdonar a usted, amado hermano? Haga un pacto delante de Dios. Señor Jesús, te pido perdón, amado Dios, por todos los pecados, Señor, que he cometido. Te pido perdón porque no he hecho caso a tu palabra, Señor. Aún, Padre celestial, aquellas, Padre amado, circunstancias que yo no he podido entender, bendito Dios, yo sé que estaban en tu plan perfecto, Padre, pero mi desobediencia me hizo desviarme del plan que tú tenías para mí, Señor. Pero yo conozco que tú eres un Dios de oportunidades. Yo conozco que tú eres un Dios misericordioso, y a ti acudo en esta hermosa tarde. Gracias te doy, Señor, por darme la oportunidad de volver a hacer un voto delante de ti y de poder servirte, Señor. Ayúdame a hacerlo, Padre, en integridad, Señor. Ayúdame a hacerlo, Padre celestial, con humildad, Señor, reconociendo que la recompensa, Padre, me la darás tú en aquel día, Señor. Gracias, Jesús. Oro en esta hermosa tarde por aquellos hermanos que vieron esta transmisión. Bendigo tu vida, amado hermano, amado amigo. Que esta palabra haya hallado cabida en tu corazón, y que el Espíritu Santo quite toda venda que el enemigo haya podido haber puesto en tus ojos, y que puedas, así como Abraham, obedecer aun cuando no entiendas, aun cuando no entiendas el porqué de esta situación, aun cuando pienses que quizás Dios se olvidó de ti por lo que estás atravesando. Déjame decirte que Dios está en control de tu vida, y que si te mantienes firme en sus promesas, Él lo hará una vez más.
Dios te bendiga. Ahora oramos.